En nuestra última sección, nosotros consideramos este muy importante episodio en la vida de Jesús, cuando Él se sometió a sí mismo al bautismo de Juan el Bautista. A pesar de la objeción de Juan, que le decía: tú deberías de estar bautizándome a mí y yo te estoy bautizando a ti, Jesús le dijo: hazlo ahora, porque es necesario que cumplamos toda justicia. Y nosotros recordamos que en su bautismo la paloma descendió desde el cielo y vino sobre Jesús, simbolizando la unión o la unción del Espíritu Santo. Ahora, después de ese episodio, lo primero a lo que el Espíritu guió a Jesús a hacer fue llevarlo al desierto para ser tentado durante 40 días por Satanás. Y antes de considerar el registro de esa tentación, quisiera hacer una pregunta preliminar. ¿Por qué? ¿Por qué el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser objeto inclemente del asalto de Satanás? Vamos a decirlo claro. De parte de la obra esencial que Jesús fue llamado a llevar a cabo en su ministerio terrenal, fue la obra de lo que el Nuevo Testamento llama el último o el nuevo Adán, mostrando la relación que Jesús tenía con el primer Adán, que también fue sometido a una tentación por parte de Satanás. Quisiera considerar brevemente lo que Pablo dice en el 5º capítulo de su carta a los Romanos, en el versículo 12. Él dice: por lo tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán, la cual es figura del que había de venir. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de un hombre murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Y dice: por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Por la desobediencia de uno, la transgresión de uno, resultó la condenación de todos los hombres. Así, por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Vemos en esta comparación el fracaso de Adán en su prueba bajo el ataque de Satanás y la obediencia exitosa del último Adán, Jesús, después de él soportar el mismo tipo de tentación. Hasta cierto grado fue el mismo tipo, pero en otras maneras los términos de la tentación de Jesús difieren radicalmente de aquellos que fueron impuestos sobre Adán. Pensemos por un momento dónde fue que la tentación ocurrió. En el caso del primer Adán, la tentación vino mientras Adán y Eva estaban disfrutando del lujo en el jardín del Edén, el que nosotros frecuentemente llamamos como el paraíso. Ahora, el lugar donde el Espíritu llevó a Jesús para ser tentado pudiera difícilmente ser llamado paraíso. Era el desierto desolado de Judea. Si alguna vez lo han visto, si han estado allí, estarían mirando uno de los lugares más ominosos, incómodos, lugares abandonados por Dios en los desiertos de este mundo. Dicen que los únicos habitantes de ese desierto eran serpientes o escorpiones
Aún los animales salvajes rechazan vivir en este lugar de desolación. Así que Adán está en ese hermoso jardín y Jesús está en el desierto de Judea. ¿Qué más es diferente? Bueno, cuando Adán es expuesto a la tentación de la serpiente, está en la compañía de su esposa, la que le fue dada como una creación especial para él, como su ayuda idónea. Pero cuando Jesús es llevado al desierto, él está en absoluta soledad. Sabemos que la soledad es lo que recibe la primera maldición de Dios en la creación. Luego de haber creado todo, pronunció que todo lo que había hecho era bueno. Y lo primero que dijo, no es bueno, no es bueno que el hombre esté solo. Cuando se van a atormentar a los criminales o prisioneros de guerra, nos encontramos que siempre los llevan a un tipo de confinamiento en solitaria, donde son cortados de cualquier tipo de interacción y amistad humana. Así que vemos que Jesús es llevado hacia el desierto para enfrentar esta tentación del infierno, completamente solo. Cuando Adán fue tentado, podemos decir que fue tentado en lo que puede ser descrito como un restaurante gourmet, porque allí en el jugoso ambiente en que estaba Adán había de todo tipo de frutas y árboles maravillosos, frutas maravillosas para comer que le fueron dadas a Adán y a Eva para que pudieran tomar libremente de cualquiera de estos árboles para disfrutar y satisfacer su hambre. La prueba de Jesús viene en el contexto de un ayuno en el cual no había podido comer nada durante 40 días. Así, el primer Adán fue tentado cuando su estómago estaba lleno, pero el nuevo Adán fue tentado cuando estaba literalmente hambriento. Así que vemos una diferencia radical. Una diferencia más que pudiera señalar aquí es, cuando Adán fue tentado, no había una práctica acostumbrada del pecado. El pecado era desconocido antes de que Adán y Eva lo cometieran. Pero cuando Jesús es probado, no hay nada más común establecido en su mundo que la presencia del pecado. Y alguno dirá, ¿y qué? Bueno, debido a que una de las cosas que debilita nuestra resolución de ser justos es que todo el mundo en nuestro alrededor está pecando. Entonces, ¿por qué nosotros no? Pero Jesús tuvo que actuar contrario a la práctica establecida de los seres humanos al pasar por estas pruebas. He querido establecer estas diferencias entre el primer Adán y el segundo Adán en términos de su tentación. Pero lo que quisiera que entendieran hoy es la similitud entre las dos tentaciones. Que el punto de ataque de Satanás contra Adán y el ataque a Jesús son virtualmente lo mismo. Vamos a considerar primero la manera en que la serpiente atacó a Adán, primero a través de Eva. La serpiente es llamada el animal más astuto de todos los animales del campo. Y cuando vino contra Eva, vino con una tentación que fue vestida de seducción. Vino preguntando lo que parecía una pregunta sencilla. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Permítame preguntar, ¿ha dicho Dios eso? Por el contrario, como Eva corrigió a la serpiente, ella le dijo, no, él no dijo eso. Él dijo, de todos los árboles que están en el huerto pueden comer libremente. Pero él puso este árbol fuera de los límites.
no debemos tocarlo, porque si comemos de ese árbol, de seguro moriremos. Ustedes ven la sutileza en la manera en que la serpiente tienta a Eva. ¿Con que Dios os dijo no comáis de todo árbol? Es como un teenager de los que tiene que tratar en la casa. El lunes en la noche, él dice, ¿pudiera quedarme más tarde esta noche? Y a ir a casa de uno de mis amigos y tener una fiesta. Sí, te voy a dejar esta noche, pero recuerda que mañana tienes escuela, debes estar en casa a cierta hora. Él dice, oh, gracias. Y al siguiente día te pide el carro y le dice, sí, está bien, puedes tener el carro, pero asegúrate de ponerle gasolina y de llegar a tiempo. La noche siguiente quiere ir al cine, la noche siguiente quiere ir a la feria y después quiere la sexta noche. Viene y dice, yo quisiera salir a otra fiesta. Y usted le dice, no, lo siento, no debes ir. ¿Cuál es la respuesta internacional establecida? Que todo teenager se aprende tan pronto cumple 13 años. Tú nunca me dejas hacer ¿qué? Nada. Nunca me dejas hacer nada. Sí. Y de repente dices, no, nunca le dejas hacer nada. Esa es la misma sugerencia que Satanás está poniendo aquí en la mente de Eva. Con que Dios os ha dicho, no comáis de ninguno de estos árboles. Claro que Dios no había dicho esto, y la serpiente lo sabía muy bien que Dios no había dicho eso. Pero la sugerencia es que si ustedes no son autónomos, si no son totalmente libres para escoger lo que quieren escoger, si alguna restricción se ha puesto sobre ustedes por su Creador, ustedes no son realmente libres. Y es como si les hubiera dicho que no pueden comer de ninguno de los árboles. Pero sale de esta indicación sutil a una contradicción directa. Después que Eva ha discutido con el ángel por un momento, y él le dijo que todos estos árboles puedes comer, pero no puedes tocar aquel, pero porque moriréis. Entonces Satanás le dice, ustedes no morirán, sino que seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Lo que quiero que veamos aquí es que el punto de ataque fue lo digno de confianza, la autoridad y la verdad de la palabra de Dios. Emil Brunner una vez hizo el comentario que la marca distintiva de la verdad es la contradicción. Y esto siempre me inquietó cuando él hizo esa declaración en Vorheit, Encounter, porque si es verdad que la contradicción es la marca de la verdad, ¿cómo vamos a distinguir la diferencia entre la piedad y la impiedad, entre la justicia y la injusticia, entre la obediencia y la desobediencia? ¿Puede imaginarse a Satanás diciendo, oh sí, yo sé que he contradicho lo que Dios te ha dicho, yo te he dicho que no morirás, pero después de todo, la contradicción es la marca distintiva de la verdad. Y si Dios es el Dios de verdad, yo solo estoy dando la contradicción, la marca de la verdad. Así que si la contradicción es la marca distintiva de la verdad, no solo era permitido para Eva hacer la voluntad y la sugerencia de Satanás, sino que era un imperativo para ella hacerlo. Así es como ha sido torcida la historia. La contradicción es la marca distintiva de la mentira, y de lo que el texto nos dice en esencia es de una oposición contra la veracidad de Dios con una contradicción. Ahora que vemos en la tentación de Jesús cómo resulta, Satanás viene a él después de estos 40 días y 40 noches cuando él tenía hambre, y cuando el tentador vino a él, escuchen lo que le dijo. Si tú eres el Hijo de Dios, manda a estas piedras a que se conviertan en pan. Noten lo que dijo. Si tú eres el Hijo de Dios, entonces cambia estas piedras en pan. Como Hijo de Dios, cambia estas piedras en pan. Tú tienes hambre,
tienes poder, cambia estas piedras en pan. Ahora recuerden las últimas palabras que Jesús había escuchado antes de ir al desierto. Después que el Espíritu había descendido sobre él, luego de ser bautizado, uno de los acontecimientos muy extraños donde se nos dice que Dios habló audiblemente desde los cielos. ¿Qué fue lo que él dijo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Él acababa de escuchar a su Padre públicamente desde el cielo declararle ser el Hijo de Dios. Y ahora la serpiente le dice, Hijo de Dios. Si tú eres el Hijo de Dios, siendo que tú eres el Hijo de Dios, sutilmente retándole a dudar la misma afirmación que el Padre le había hecho momentos antes, 40 días antes en realidad. ¿Y cómo Jesús respondió a la tentación? Sí, yo tengo hambre. Sí, yo soy el Hijo de Dios. Y no tengo que tener un desayuno para saber que soy el Hijo de Dios. No necesito cambiar las piedras en pan, porque, Señor Satán, la palabra de mi Padre dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Padre. ¿Lo pueden ver? El asunto aquí es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, Jesús a Satanás, es más importante que mi hambre. Yo paso hambre hasta la muerte antes de negar la veracidad de la palabra de mi Padre. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Bueno, Jesús, si tú vas a citarme los textos de las Escrituras, vamos a probarlos. ¿Tú crees que la Escritura no puede ser violada? ¿Tú crees que la palabra de tu Padre es verdad? Bueno, vamos a ver. Te voy a tirar desde el pináculo del templo. No tienes que preocuparte si vas a hacerte algún daño, porque la Biblia dice que tu Padre te va a cuidar, que sus ángeles te van a cargar para que no tropieces con tu pie en piedra. Por lo que si realmente tú crees que Dios es tu Padre, si realmente crees que la palabra de Dios es verdad, no tienes nada que preocuparte, salta. Jesús le dijo, obviamente tú no entiendes el primer principio de la hermenéutica, la regla cardinal de la interpretación bíblica, señor Satán, que tú no puedes poner una escritura contra otra, porque toda la escritura es coherente, porque la Biblia también dice que está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y por lo tanto, si estuviera de acuerdo contigo de subir al templo y saltar desde allá, estaría poniendo a mi Padre a prueba. Y tú puedes tentarme a mí, pero yo no voy a tentar a mi Padre. Yo sé que a los ángeles se les ha dado órdenes de cuidarme. No tengo que saltar desde el templo para experimentar la verdad de eso. Para entonces Satanás estaba frustrado y otra vez le lleva a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Mantenga eso en la mente, todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y Satanás le dice, todo esto te daré si postrado simplemente me adorares. Toda la gloria que el mundo tiene que dar, toda la autoridad, todas las monarquías, todo en este mundo te lo daré. Lo único que tienes que hacer, y nadie lo tiene que ver, es una pequeña flexión. Solo póstrate una sola vez delante de mí, todo es tuyo. Te daré este reino sin sufrimiento,
sin humillación, without humiliation, sin dolor, without pain, sin crucifixión, without crucifixion. solo una Just a pequeña little inclinación genuflection, y es tuyo. and it's yours. Y Jesús le dice, Jesus said to him, aléjate, Satanás, away with you, Satan, porque está escrito, for it is written, el Señor tu you Dios shall worship the Lord your adorarás God, y a Él solo and him only servirás. shall you serve. 3 veces viene el asalto, 3 veces el asalto, dirigido contra la veracidad de la palabra de Dios. Y con toda sutileza, incluyendo el citar incluso la Escritura, Satanás trata de seducir a Jesús a que se levante contra la palabra de Dios. Jesús dice, gracias por ofrecerme todos esos reinos, pero hay un problema. La palabra de mi Padre dice que tú adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Y Jesús aleja la serpiente desde allí. Así que Satanás deja a Jesús por el momento. Este no es el fin. Toda su vida será experimentada por la continua obra de Satanás viniendo contra él, tratando de llevarlo por un camino diferente. La tentación le vendría de sus mejores amigos cuando él les dijo que iría a Jerusalén a sufrir. Ellos le dijeron, Dios no lo permita. No puedes hacer eso. Cuando Pedro le dijo a Jesús la confesión en Cesarea de Filipo que no podía ir a Jerusalén a sufrir, noten lo que Jesús le dijo justo luego de llamarle la roca. Se volvió a Pedro y le dijo, Satanás, apártate de mí. Ya he escuchado ese mensaje antes. Así que Jesús obedece en todo punto durante la tentación. ¿Y qué pasa? Que tan pronto como la serpiente se va, los ángeles aparecieron y le servían a Jesús en su hambre, en su soledad, en su dolor. Ellos no llegaron allí en el último minuto como el del Calvario. Ellos estaban allí todo el tiempo, y Jesús sabía que el Padre encargaría a los ángeles que le cuidaran. Él no tenía que escuchar a Satanás mencionando las Escrituras para tal fin. Y ahora, lo que a Jesús se le había confiado en términos de la verdad, la palabra de su Padre, estaba cumpliéndose plenamente cuando esos ángeles vinieron y le servían.